Muy bien, les saludamos queridos amigos y hermanos desde este maravilloso lugar. Como ustedes se dan cuenta, nos encontramos en medio de la naturaleza. Y en esta ocasión queremos aprovechar para compartirles una porción de la palabra de nuestro Dios. Aprovechando la ocasión que nos encontramos en este lugar tan agradable, queremos entonces hacer mención de algo muy importante. Usted recuerda la historia bíblica, cuando Dios creó al hombre, lo colocó en medio del huerto, entre los árboles, entre los animales, y allí era entonces el hogar de los primeros padres que la palabra de Dios menciona, Adán y Eva. A través del tiempo, Dios siempre en su sabiduría ha tenido la razón en el consejo divino que el Señor nos da. A través de las edades y a través de la historia vemos cómo el hombre, la humanidad, ha tratado de crear su entorno, su ambiente, creando entonces ciudades, adjudicándose poder, adjudicándose entonces gobernar. Esto ha sido entonces un mal para la humanidad. Entonces vemos en la palabra de Dios las consecuencias que esto ha llevado. Y un ejemplo claro tenemos en el libro de Génesis capítulo 19. El contexto es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué esto se llegó a dar? Porque una ciudad como tal fue castigada a través de caer del cielo fuego y azufre. El pecado de Sodoma fue de manera sobregrande que llegó entonces a los ojos y a los oídos de nuestro Dios, que Dios decidió destruirlo. Ese pecado entonces lo encontramos en el registro bíblico. Haciendo un contexto sobre esta situación, leemos en el libro de Génesis 19 que en aquella ocasión, cuando los varones que Dios había enviado para advertir a esa ciudad y fueron a la casa de Lot, esa misma noche llegaron los varones desde el más joven hasta el más anciano para tratar de obtener, hermanos, a esos varones, a esos enviados. En pocas palabras, de abusar de esos varones. Pues el registro bíblico dice que Lot, tratando de defenderlos, ofrece a sus hijas, que no habían tenido familia o conocido varón, pero que no hicieran tal daño, pues Lot conocía a su pueblo, a su ciudad. Entonces la palabra del Señor menciona que este lugar iba a ser destruido. Y en el libro de Génesis 19:17 se encuentra entonces algo muy importante. Y fue que cuando los hubo llevado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Y la indicación de los enviados de Dios es: escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Por qué Dios quería quitar a Lot y a su familia de una ciudad a donde se tenía todo, a donde Lot había creado un patrimonio? Pero la orden de Dios a través de sus siervos es: escapa al monte. ¿Por qué hacia el monte? ¿Por qué hacia ese lugar? Inclusive Lot ve esta situación y dice: pues permítame ir a una ciudad más pequeña, no sea que en el monte yo perezca. Pero la palabra de Dios en su sabiduría, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, Dios siempre ha tenido entonces un plan para su pueblo. De hecho, encontramos otro registro bíblico en el libro de Mateo capítulo 24, las mismas palabras de Jesús, en el versículo 15 y 16. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto era la advertencia de Cristo, una profecía en relación a Daniel 9, que tenía que ver con la destrucción del pueblo judío. Esta profecía se dio su cumplimiento en el año 70. Jerusalén fue sitiada por el ejército romano. Alrededor de 5 meses sitiaron la ciudad, nadie entraba, nadie salía. Se comenzó a terminar los alimentos dentro de la ciudad y llegó entonces una catástrofe para la sociedad o los conciudadanos de esa ciudad llamada Jerusalén. Se comenzaron a comer los padres a sus hijos. Eso menciona la historia en los registros bíblicos. Usted lo puede encontrar. Tan terrible fue la destrucción por la desobediencia al mandato de Dios, pues Jesús lo había advertido muchos años antes a través de una profecía. Entonces la palabra del Señor nos habla para este tiempo. Tengo entonces en mis manos el libro Evento de los Últimos Días. En el capítulo 7, ¿sí? Se titula La vida en el campo.
y las advertencias que Dios nos ha dado para su pueblo a través de estos escritos datan de más de 100 años atrás. La cita que voy a leer se registra en 1899. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, escuche esto, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. ¿Por qué Dios da esta advertencia? Aquí vamos a ver la razón por qué Dios sacó de la ciudad a Lot. ¿Por qué Cristo advirtió al pueblo judío, sí, de salir, de huir de esa ciudad de Jerusalén hacia los montes? Quien aceptó la invitación a través de Cristo salvó su vida, y eso está en los registros de la historia. La palabra del Señor menciona que hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Queridos hermanos y amigos, cada ciudad va a ser destruida conforme a su maldad, conforme a su pecado. Hoy podemos ver a través de las grandes ciudades por todo el mundo manifestaciones, inconformidades, huelgas y todo esto. ¿Por qué? Porque el pecado ha sobrecrecido en todas las ciudades y la gente ya se encuentra entonces de una manera, hermanos, que ya no soporta la situación. Entonces, humanamente hablando, trata de solucionar las cosas, manifestándose, ¿sí? Haciendo muchas cosas, inclusive hasta llegar a causar desastres en las calles, en las ciudades, en los comercios. Y todo eso lo vemos hoy en día reflejado a través de los informes, de los noticieros que se ven, hermanos, en cada ciudad, en cada país. Pues la palabra de Dios, a través de una profecía, veía todo este acontecimiento. Y Dios nos ha dejado entonces a través de estos escritos lo que vendría y lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escuchar una voz de amonestación, y la instrucción como la voz de Lot fuera oído en Sodoma. Sin embargo, dice, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Hoy, a través de las ciudades, en el tráfico, en el trabajo, en el calor del día, en el estrés, mucha gente entonces comienza a darse cuenta y comienza a buscar venir un rato a la naturaleza, pues ahí encuentra tranquilidad, encuentra paz. ¿Por qué razón? Recuerde lo que la palabra del Señor menciona. Fuimos hechos del polvo de la tierra, y cuando estamos en un ambiente en la naturaleza, entonces nuestro cuerpo se siente un ambiente agradable, como estar en casa. Pues recordamos lo que dijimos al principio. Adán y Eva fueron puestos en un huerto, en el huerto del Edén. Ahora bien, vivimos en este último tiempo, y la palabra del Señor nos menciona que hay muchos beneficios de estar en un lugar tan natural. Uno de ellos, y voy a darle lectura: el desarrollo del carácter es más fácil en el campo. Los padres, dice, acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos no tienen qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle de las malas compañías, adquieren hábitos de vicio y disipación. Esta cita es del año 1882. Y queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Gente de provincia, ¿sí?, se comienza a pensar o crea, ¿sí?, es muy difícil vivir en un lugar como esto, ganarse la vida. Y hacemos un esfuerzo de mandar nuestros hijos a las ciudades porque queremos entonces que ellos sean alguien en la vida, un profesionista, alguien que tenga un trabajo mejor que el trabajo en el campo. Pero ¿de qué le sirve al hombre si ganare y granjeare todo el mundo, si al final pierde su vida? En una ciudad, como dice la palabra de Dios, a donde las malas compañías, a donde los vicios comienzan a absorber la atención de las personas. Enviad a los hijos a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación, dice, aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Miren, hermanos, quiero hacer un paréntesis en esta parte.
Tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos a hombres como José, como Daniel, como el mismo Moisés. Hombres que fueron educados, ¿sí? En el caso de José y Daniel, a través de la ley de Dios. Y cuando por circunstancias de la vida llegaron a parar a esas grandes civilizaciones como es Egipto, como es Babilonia, que los registros históricos y hoy a través de historiadores, a través de la misma investigación, de la antropología, podríamos decir, a través de la arqueología, sí, que se encarga de estudiar, y han encontrado que esas civilizaciones, Egipto y Babilonia, fueron civilizaciones que sobresalían en conocimiento, en tecnología para su tiempo. Pero ¿qué ocurrió cuando José y Daniel, que no fueron educados en esas grandes universidades, pero cuando llegaron a ese lugar, la palabra de Dios menciona que eran jóvenes más inteligentes que los que estaban radicando ya en esos grandes imperios? Y la palabra de Dios menciona que bajo el conocimiento que estos dos llegaron a ser, hermanos, a tener posiciones de privilegio, solo estaban debajo del rey o del faraón. Y la palabra del Señor deja claro que la educación que ellos recibieron a través de la palabra de Dios, de la sabiduría, los hizo ser hombres que sobresalieron. Ahora tenemos el caso de Moisés, que fue un poco diferente. Por circunstancias llegó a parar al reino, allí en el palacio de Egipto. Y fue educado en las mejores instituciones de esa grande civilización. Pero Dios lo tuvo que sacar de allí, llevarlo al desierto por 40 años, porque toda esa educación humana que tuvo no le servía para ser el siervo de Dios. La palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30, dice lo siguiente: y pasado 40 años el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. O sea que el Señor lo educó por 40 años en el desierto, y cuando él estaba preparado lo llevó a Egipto nuevamente para ser el libertador del pueblo de Israel. La palabra del Señor entonces menciona algo muy importante para nuestro tiempo hoy. El hecho de que nosotros saquemos a nuestras familias, a nuestros hijos de las ciudades y traerlos a un lugar, no quiere decir de que nuestros hijos serán personas ignorantes. La palabra del Señor da mucho conocimiento, y de esta forma entonces nosotros podemos seguir avanzando bajo los principios del Señor. El mundo camina bajo una dirección opuesta a los principios, por eso a esto, lo que hemos leído, le llama locura, le llama ignorancia, porque el mundo, hermanos, tiene en su mentalidad seguir viviendo en esta tierra por muchos años más. Por eso las universidades están llenas, porque cada año, cada generación que viene, sí, gradúan médicos, gradúan también entonces abogados, contadores, maestros, porque el mundo quiere seguir viviendo en esta tierra y lógicamente debe de tener todo ese tipo de educación, de preparación, porque cada vez aparecen más cosas terribles, enfermedades terribles, que se necesita la ciencia médica ocuparse en investigar, en buscar. Pero para el pueblo de Dios que tiene puestos los ojos en las mansiones celestiales, tiene una misión muy importante: terminar de dar este evangelio, para que esta historia, este mundo se termine ya y tener un mejor lugar en las mansiones celestiales, ¿sí? Estamos entonces en medio de la naturaleza. La lluvia entonces comienza o quiere comenzar a caer, y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, en días atrás hemos sembrado en este lugar algunas plantas, el plátano o el guineo, como le decimos, de algunas 4 o 5 variedades. Hemos sembrado algo de piña, hemos sembrado algo de yuca, y del alimento principal que es esta región, el maíz, el frijol. Y la lluvia es una bendición para que las plantas puedan desarrollar bajo lo que Dios bendice. La palabra del Señor le decía a Israel: si tú guardas la ley, yo mandaré la lluvia a su tiempo. Te voy a guardar de los animales que quieran hacerte daño. Eso es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Y miren, quisiera mostrarles algo acá. A mi mano izquierda hay un árbol que no sabemos cuántos años tiene, pero la circunferencia de su base tiene alrededor de 8 a 10 metros y la altura es impresionante.
quiero mostrarles, en esta parte tenemos una vertiente, que esto es lo que le da vida, ¿sí?, a este espacio. Como podemos notar, tenemos árboles alrededor de esta fuente o esta vertiente, árboles bastante grandes, bastante frondoso. Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a seguir mostrando un poco más de lo que se hace en este lugar. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, este bonito regalo, este bonito don de permitirnos estar en un lugar como este y comenzar a cultivar también nuestros propios alimentos. Porque si bien Dios nos ha mandado para este tiempo a comer entonces los frutos, las verduras, Génesis 1:29, hay una verdad también que tenemos que reconocer. Hoy en día las frutas, las verduras han sido regadas con químicos, aguas residuales. Y entonces a través de la palabra del Señor nos ordena que nosotros nos encarguemos de cultivar nuestros propios alimentos para salud, ¿sí?, para beneficio personal. Entonces vamos a estar mostrando una parte más sobre el trabajo. Muy bien, hermanos, en esta mañana estamos ahora en este lugar haciendo la limpia de una manera manual a la siembra del maíz. Como ustedes quizás pueden alcanzar a notar a través del video, hemos limpiado en este espacio desde el día de ayer por la tarde, surco por surco. La manera quizás más sencilla es hacerlo a través del asadón, ir limpiando. Es un trabajo bastante complicado, más que el terreno a donde estamos es una ladera, pero vemos que a través de las lluvias que han caído, la maleza o el monte, como decimos aquí, comienza a crecer de manera rápida. Pues todo o la mayor parte de los que cultivan hacen este trabajo eliminándolo a través de químicos, pero esto pues contamina la tierra. Pues ahora sí que vienen posteriormente ciertas consecuencias. Entonces hacerlo de manera manual sí es un trabajo muy pesado, difícil, sobre todo compartiéndoles, hermanos, la experiencia de que no hemos quizás crecido en el campo para estar acostumbrados a esto, pero a través de lo que hemos estudiado, incluso hemos predicado, queremos comenzar a vivir lo que hemos leído. Es un terreno quizás como de una media hectárea o 3/4 de hectárea a donde se sembró. Y también como les mencionaba, hemos sembrado un poco de frijol en la parte de arriba, que también necesita ya limpiarse. Pues estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos ha dado esta oportunidad de venir y practicar. El Señor nos ha regalado esta porción de terreno. No es muy grande, pero sí lo suficiente para poder hacer ciertos cultivos. Como ustedes pueden notar, en este lado tengo un panorama bastante bonito. Es una montaña y el clima es también agradable. Por la noche cayó un poco de lluvia y por eso el clima está fresco para seguir trabajando. Entonces compartimos esta experiencia, hermanos, porque queremos hacerle ver que lo que hemos leído, lo que está escrito a través del don de profecía y sobre todo las santas escrituras, la palabra de Dios, son consejos muy hermosos para nosotros para este tiempo. Llegará el momento, como dice Apocalipsis, que el comprar y vender será de manera complicada. Y entonces el Señor nos ha hablado por más de 100 años atrás, a través del don profético, la manera de que nosotros tenemos para cultivar nuestros propios alimentos. Esta es la experiencia corta quizás que podemos dar y vamos a continuar trabajando en esta mañana hasta donde podamos alcanzar. Que el Señor les bendiga y pueda quedar con cada uno de ustedes. Un saludo a todos. Amén.